Mi padre cuidó de la criatura del bosque desde 1966 hasta el día que murió en 2019 y la noche de su velorio apareció. Esto no es una historia que puedan verificar en algún archivo o noticiero. Es una confesión. Durante 53 años, mi padre, un agrimensor jubilado de la provincia de Río Negro, vivió una segunda vida secreta en nuestras 20 hectáreas que limitan con el Parque Nacional Nahuel Huapi, aquí, en la Patagonia. Les voy a contar lo que pasó. Les voy a contar el porqué. Les voy a contar la verdad, que él protegió con un silencio más profundo que el de estos bosques milenarios. Porque, ahora, esa carga es mía, y es demasiado pesada para llevarla solo en la oscuridad. Lo que van a escuchar no es una leyenda, es el testamento de mi padre, y el comienzo de mi propia condena. Una deuda es una deuda, y la mía recién empieza a cobrarse, la deuda que heredé esa noche, cuando todo cambió para siempre. La credibilidad de mi padre estaba en su rutina, en la silenciosa previsibilidad de un hombre que medía el mundo con teodolito y brújula. Era un hombre de líneas rectas y ángulos precisos. Su palabra era ley, porque su vida era un mapa bien trazado. Nuestra vieja casona de madera siempre olía a lo mismo, a tierra húmeda, a la resina de los coigios que la rodean, y a ese leve dejo metálico de sus herramientas de agrimensura, que limpiaba con aceite y devoción cada sábado. Era un hombre que creía en lo tangible, en lo que se podía medir y registrar en un cuaderno. Por eso, la idea de que él, precisamente él, albergara un secreto tan imposible, tan fuera de cualquier mapa, es lo que hace que esta historia sea tan difícil de contar, y supongo, tan difícil de creer. Pero las cosas más reales son las que no dejan registro, las que solo se graban en el alma. El paisaje sonoro de mi infancia era simple, predecible. Era el siseo constante de la lluvia sobre el techo de chapa en invierno, un tamborileo que medía el paso de las horas. Era el silbido lejano del viento en los pasos de montaña, un lamento que bajaba desde los picos nevados. Why sabrato du. Era el profundo, pesado silencio del bosque por la noche. No es un silencio vacío. El silencio tiene un sonido aquí afuera. Es una presión en los oídos, una sensación de peso, como si el aire mismo estuviera lleno de cosas no dichas, de presencias antiguas que observan desde la negrura que hay entre los árboles. Crecí aprendiendo a leer ese silencio, a distinguir el silencio de la nieve del silencio expectante que precede a una tormenta, y del otro silencio, el silencio que mi padre respetaba, el que él mismo ayudaba a crear. Mi herida, la que me trae aquí a hablarle a un micrófono, en la soledad de mi cocina, es que estoy de luto por un hombre que apenas ahora, después de muerto, me doy cuenta de que nunca conocí de verdad. Lloro por el agrimensor, por el hombre que me enseñó a orientarme con las estrellas. Pero el verdadero duelo es por el guardián, por el hombre que hablaba un idioma sin palabras, con algo que vivía más allá del límite de nuestra propiedad. Cada recuerdo que tengo de él ahora está teñido por este secreto. Cada caminata, cada silencio compartido, cada vez que miraba hacia la línea de los árboles con una expresión que yo no entendía, era una mezcla de respeto, de miedo y de una profunda, inquebrantable responsabilidad. Creí que miraba su tierra, ahora sé que miraba su frontera. La noche del velorio, la casa estaba llena de murmullos y el tintineo suave de los vasos, familiares y amigos de toda la vida, todos compartiendo recuerdos del hombre que conocían en el agrimensor, el vecino amable, el viudo solitario que se había aferrado a su tierra. El aire era denso con el olor a café, a flores, y a esa tristeza educada de los velorios de pueblo. Yo estaba parado junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, sintiéndome un extraño en mi propia casa, en mi propio duelo. Todos hablaban de sus líneas rectas, de sus mediciones exactas, del hombre predecible, y yo solo podía pensar en las líneas que él había cruzado en secreto, en las distancias que no se miden en metros, sino en latidos de corazón contenido. La tristeza de ellos era limpia, la mía estaba sucia, llena de preguntas. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido que no pertenecía a la noche, ni al duelo, ni a este mundo. No era un animal. Un puma desgarra, un jabalí osa, y quiebra ramas pequeñas. Esto fue diferente. Fue el sonido de una sola rama, maciza, tan gruesa como mi muslo, partiéndose limpiamente en dos, en la oscuridad profunda del bosque. Pausa corta.
un croc seco, potente, como si un gigante hubiera dado un solo paso en falso, o como si quisiera ser escuchado. Se me heló la sangre, de una forma visceral, una memoria de frío que no venía del aire, sino de adentro. Fue un sonido con intención en una señal, una pregunta lanzada a la casa llena de luz, desde el corazón de la noche. Un golpe en una puerta que nadie más sabía que existía. Todos los demás estaban adentro, absortos en su dolor compartido, en sus anécdotas. El sonido fue tan potente que por un instante los murmullos cesaron, y alguien preguntó en voz baja si había sido un trueno. Otro dijo que sería un árbol viejo cayendo, y siguieron con sus conversaciones, con su café, con su pena ordenada. Pero yo sabía la verdad. Yo era el único que sabía que no era un árbol ni un trueno. Era una llamada, un reclamo. Era la otra mitad de la vida de mi padre, la que no estaba siendo velada, la que no recibía pésames ni flores, manifestándose, y me estaba llamando a mí en esa sala llena de gente. Nunca me sentí más solo. El secreto de mi padre acababa de posarse sobre mis hombros. Pesado y frío como una piedra de río, tuve que elegir. Y esa elección se sintió como la primera decisión real de mi vida adulta. Podía quedarme adentro, con los vivos, con el calor, con los recuerdos del hombre que todos creían conocer. Podía ignorar el sonido, atribuirlo al viento, a la noche, a mi propia pena, que me hacía escuchar cosas. Podía seguir siendo el hijo del agrimensor, o podía salir a la noche, helada de la Patagonia, caminar hacia ese sonido y enfrentar el fantasma de mi padre. El legado que no estaba en los mapas, ni en las escrituras de la propiedad. El que vivía y respiraba en la oscuridad. Quedarme era negar la mitad de quien él fue al salir. Salir era aceptar que esa mitad, ahora, mi pertenece. No fue una elección difícil. No, de verdad, porque en el fondo de mi mente resonaba una frase que le había escuchado murmurar a mi padre docenas de veces a lo largo de los años, siempre en voz baja como un rezo, cuando se preparaba para su caminata del atardecer hacia el bosque. Una deuda es una deuda. Nunca entendí del todo qué significaba, pero esa noche, en el silencio que siguió al crujido de la rama, la frase se sintió como una orden, una herencia. Era la llave que abría la puerta que yo ni siquiera sabía que existía. No era curiosidad lo que me movió, fue el peso de esas palabras. Una deuda es una deuda, y la de mi padre, ahora, era mía. Tenía que huir, tenía que responder. Me deslicé fuera de la casa, sin que nadie lo notara. El cambio de atmósfera fue brutal, del aire cálido y cargado de la casa, al frío cortante de la noche que te roba el aliento. La luna estaba casi llena, y bañaba el campo con una luz pálida y fantasmal. Los sonidos del velorio se apagaron detrás de mí, reemplazados por el inmenso, vibrante silencio del bosque. Di el primer paso por el sendero que él había recorrido cada día durante 53 años. Un camino marcado no en un mapa, sino en la tierra misma, por la pura repetición. No le dije a nadie a dónde iba. Fue mi primer secreto, el primero de verdad. Y mientras caminaba hacia la línea de árboles, sentí dos cosas a la vez: un miedo profundo que me erizaba la piel, y la extraña certeza de que, por primera vez, estaba empezando a conocer a mi padre de verdad. Si esta confesión ya te atrapó, si sentís el peso de este secreto como yo lo sentí esa noche, te pido que me acompañes. Deja tu like. Suscríbete para no perderte cómo sigue esto. Y si conoces a alguien que entienda lo que es guardar un secreto, compartilo. Te prometo que lo que descubrí en ese bosque va a cambiar la forma en que ves la naturaleza. Waila soldad para siempre. Quédate hasta el final, porque esto recién empieza. Y las reglas de este mundo apenas se estaban revelando ante mí, y el pacto nació de un accidente forestal en el 66. O eso decían las historias fragmentadas de mi padre. Él quedó atrapado por un ciprés caído durante una tormenta, con la pierna destrozada, a kilómetros de cualquier camino. Estaba solo, esperando el fin. Juraba, en las raras ocasiones en que el vino lo ablandaba, que algo le quitó el tronco de encima. No un puma, no un jabalí. Algo que caminaba en dos patas y no dejó huellas en el barro. No lo salvó para pedir algo a cambio. Simplemente lo salvó. Y mi padre, un hombre de deudas y honor, entendió que una vida salvada merecía una vida de gratitud. Así empezó todo, no con miedo, sino con una deuda. Esa noche,
mientras caminaba hacia la oscuridad. Yo no sentía gratitud. Sentía el peso de una herencia que no había pedido. Una obligación firmada con el silencio de 53 años. Una deuda es una deuda. Y la mía nacía de su muerte. Llegué al tocón. Era un antiguo colegio, tan ancho como una mesa de comedor, que había sido partido por un rayo décadas atrás. El centro estaba hueco y ennegrecido, un cuenco natural protegido de la lluvia por los bordes irregulares de la madera muerta. Este era el lugar. El altar. El buzón entre dos mundos. Pude ver a mi padre parado justo donde yo estaba, su silueta recortada contra el atardecer, colocando la lata de metal con un gesto que era a la vez rutinario y sagrado. Y ahí estaba yo, su hijo, en la noche más oscura de mi vida, con las manos vacías y el alma en pedazos. No había traído trucha ahumada ni manzanas. No había preparado nada. Me sentí un completo impostor, un niño jugando un juego de adultos, cuyas reglas apenas recordaba. El silencio del bosque pareció volverse más denso, expectante, casi acusador. ¿Qué podía ofrecer yo que no fuera mi propio dolor? El ritual de mi padre se basaba en el sustento. Una deuda de vida se pagaba con aquello que da vida. Busqué en mis bolsillos, desesperado, las llaves del coche, la bilotera, un pañuelo arrugado, basura, objetos muertos de un mundo que no tenía cabida aquí. Eran cosas mías, no un pago por la vida de él. La ofrenda debía ser un gesto de continuidad. Entonces, lo recordé. En el bolsillo interior de mi abrigo, envuelto en una servilleta de papel, había un trozo del pan casero que una vecina trajo para el velorio. Un pan denso, hecho con harina de campo y una receta antigua. Era comida, era sustento, era un puente entre el mundo de los vivos, el de la casa en duelo, y este otro mundo que esperaba en la oscuridad. Saqué el trozo de pan. En la luz pálida de la luna, el vapor aún escapaba de él por el calor de mi cuerpo. Era algo vivo. Con un movimiento que se sintió torpe y extrañamente solemne, coloqué el pan dentro del hueco del tocón. Se posó sobre el lecho de hojas secas y madera podrida, un punto pálido en la oscuridad de la cavidad. Y entonces, un silencio absoluto. Ni el viento, ni el grilo, ni el susurro de una hoja. Fue como si todo el bosque contuviera la respiración, esperando a ver qué hacía yo a continuación. El aire se volvió pesado, cargado con una pregunta que no podía oír, pero que sentía en cada fibra de mi ser. El gesto estaba hecho. La primera palabra de mi conversación con lo imposible había sido pronunciada. Ahora solo quedaba la respuesta, y la parte más difícil del ritual, la que ponía a prueba la verdadera fe, o el verdadero miedo. La espera, o más bien, la renuncia a la espera. Nunca esperes para mirar. Esa era la regla de oro, la que mi padre nunca verbalizó, pero que su cuerpo entero gritaba cada vez que dejaba la lata. Dejar y dar la espalda. Al confiar en la tentación de esconderme entre los helechos, como hice a los 9 años, fue casi insoportable. Quería necesitaba la prueba, la confirmación de que no estaba enloqueciendo de dolor. Pero el recuerdo de esa mano, enorme y oscura, delicada y terrible a la vez, me detuvo. Esa visión no me pertenecía. Few, un robo. Why, esta noche. Yo no era un ladrón, era un heredero. Romper la regla ahora sería profanar no solo el pacto de mi padre, sino mi propio primer acto como su sucesor. La confianza se demuestra en la oscuridad, en la ausencia. Así que cerré los ojos, respiré hondo el aire helado y, con el corazón martillándome en las sienes, di la vuelta. El camino de regreso a la casa fue la caminata más larga de mi vida. Cada paso se sentía vigilado. La sensación de unos ojos sobre mi nuca era tan real, tan física, que casi podía sentir el calor de una respiración a la distancia. No corrí, recordé el paso de mi padre constante, tranquilo. Sin prisa. No era una huida, era una retirada respetuosa. Era reconocer que yo estaba en su territorio y que mi tiempo allí había terminado. Era la forma de decir, he cumplido. Ahora te dejo tu espacio. Cada crujido de una rama bajo mis botas sonaba como un cañonazo en el silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio que escuchaba, que procesaba mi presencia y mi retirada. El silencio tiene un sonido aquí afuera, y esa noche
sonaba a evaluación, a una prueba que no sabía si estaba aprobando o fallando. Cuando volví a entrar en la casa, el contraste fue brutal. El murmullo de las conversaciones, la luz amarilla y cálida. Hello, a café. Todo se sentía como una escena de una película lejana que ya no me incluía. Me había ido por apenas 20 minutos, pero sentía que había envejecido 10 años. Nadie notó mi ausencia. Nadie notó el barro en mis zapatos, ni la forma en que mis ojos escaneaban la oscuridad a través de la ventana. El secreto de mi padre ya no era una historia que yo conocía. Era una capa de piel nueva sobre la mía, una que me separaba de todos en esa habitación. Aceptaba condolencias, pero mi mente estaba allá afuera, en el tocón, con un trozo de pan y una presencia tan antigua como los árboles. El velorio terminó, la gente se fue, y yo me quedé solo en la casa silenciosa, custodio de dos lutos, el de mi padre y el del pacto que ahora me pertenecía. A la mañana siguiente, con la luz gris del amanecer filtrándose por las ventanas, la duda me carcomía. ¿Había sido real o fue solo el producto del agotamiento y el dolor? Quizás el pan se lo comió un zorro o un hurón. La lógica, el mundo medible de mi padre, luchaba por reafirmarse, pero el recuerdo de ese silencio expectante era demasiado poderoso. La sensación de ser observado, demasiado vívida. Al atardecer, la elección se presentó de nuevo, pero esta vez era diferente. Ya no era un impulso, sino una pregunta consciente. ¿Iba a asumir esto? ¿Iba a convertir el ritual de mi padre en el mío? Miré el sendero que se perdía en el bosque, y supe que no había elección. Una deuda es una deuda. Tomé una lata de metal de la despensa, la llené con 2 filetes de la trucha ahumada que mi padre preparaba, y caminé de nuevo hacia el tocón. El motor del ritual había arrancado. Cuando olí, el corazón me latía con fuerza. El trozo de pan no estaba. El hueco del tocón estaba vacío, pero no como lo había dejado. No había migas ni restos. Estaba barrido, limpio, y en el centro exacto del hueco, donde había estado el pan, había un pequeño montículo, una pila de 5 piedras de río, negras, lisas y perfectamente redondas, apiladas una sobre la otra en un pequeño tótem imposible. Un zorro no hace eso. Un hurón no hace eso. El viento no apila piedras con esa precisión. Ira un recibo. Una respuesta era la segunda palabra en nuestra conversación. No era una trenza de corteza como la que recibió mi padre la primera vez. Era algo distinto, algo para mí. No significaba gracias. Significaba te he visto. Significaba acepto. Significaba continúa. La deuda había sido transferida oficialmente. Ahí, de pie frente a ese pequeño monumento de piedras, lo entendí todo en un nivel más profundo. Mi padre no estaba alimentando a un animal asustadizo. No era un guardabosques secreto cuidando una especie rara. Él estaba en una relación. Una amistad de 53 años, basada en el respeto mutuo, en límites claros y en un lenguaje de objetos. La lata de trucha no era un soborno para que no se acercara. Era una carta. Y las piedras, la corteza trenzada, los objetos que aparecían, eran la respuesta. Estaba manteniendo una conversación, y por primera vez, no sentí el peso de la herencia como una carga, sino como un privilegio. Mi padre me había dejado el legado más increíble que un hombre podría recibir, la responsabilidad de mantener viva la única conversación entre dos mundos. Así comenzó mi rutina. Justo cuando la luz empezaba a fallar y los colores del bosque se volvían más profundos y menos definidos, yo hacía la caminata. Llevaba la lata de metal, a veces con trucha, a veces con manzanas de nuestros árboles, a veces con un trozo de carne sobrante de mi cena. Se convirtió en el ancla de mis días, un propósito silencioso que daba forma a mi soledad. La casa ya no se sentía tan vacía, porque sabía que no estaba solo en esa tierra. El ritual me dio un ritmo, una razón. Medía mi vida no en horas ni en días, sino en entregas. Cada mañana, la caminata de vuelta para recoger la lata vacía y ver qué nuevo mensaje me esperaba. A veces no había nada. El silencio también es una respuesta. Otras veces encontraba cosas extrañas en una pluma de cóndor perfectamente intacta, un trozo de cuarzo que brillaba bajo la luz, o un manojo de raíces desconocidas. Poco a poco,
Las reglas implícitas se volvieron instintivas. Una tarde, mientras me acercaba al tocón, escuché el zumbido. No fue con mis oídos. Fue una vibración grave y resonante que sentí en la caja torácica. Como la nota más baja de un órgano de iglesia. Me detuve en seco. El aire parecía temblar. No era amenazante, pero era definitivo. Era una barrera sónica. Recordé las palabras de mi padre: Ansí, oyes el zumbido, te das la vuelta de inmediato. Sin preguntas, obedecí al instante. Me di la vuelta y regresé a la casa, dejando la lata en el suelo del sendero. Entendí que el zumbido no era una amenaza, era una advertencia. Hoy, non hay peligro cerca. O quizás, hoy mi pena es demasiado grande, no te acerques. Era una de las reglas más importantes, al saber escuchar y obedecer el espacio del otro. La segunda regla se grabó en mi mente unas semanas después. Una mañana, al ir a recoger la lata, encontré un pudú, un ciervo pequeño de la zona, muerto a unos 10 metros más allá del tocón. Tenía las marcas inconfundibles de un ataque de puma en el cuello. Mi primer instinto fue acercarme, ver qué había pasado, quizás ahuyentar al depredador si seguía cerca. Pero al poner un pie más allá de la línea imaginaria del tocón, una sensación abrumadora de no me inundó. No era mi, era una certeza absoluta, una prohibición que emanaba del bosque mismo. El tocón no era una sugerencia, era una frontera. Un tratado en mi territorio llegaba hasta allí. El suyo comenzaba justo después. Cruzar esa línea sin invitación no sería una curiosidad, sería una invasión, una traición. Algunas cosas son más antiguas que los árboles, y sus leyes no están escritas en papel, sino en el respeto. Así que el pacto se solidificó no en palabras, sino en acciones repetidas y límites respetados. No era un intento de domesticar lo salvaje, sino un acuerdo de coexistencia con algo inmensamente poderoso e inteligente, que había elegido vivir en las sombras. Mis ofrendas no eran un pago por un servicio, sino un saludo diario, un todavía estoy aquí, y respeto tu presencia. Y los objetos que encontraba a cambio no eran regalos, sino asentimientos. Eran la confirmación de que el saludo había sido recibido. El gran misterio del bosque no se estaba resolviendo, no se estaba volviendo más pequeño, ni más comprensible. Al contrario, se estaba volviendo parte de mi vida diaria, una presencia constante, un vecino silencioso. Y así nació la adicción, la necesidad de saber qué encontraría al día siguiente, la expectativa de la próxima señal, del próximo movimiento en esta lenta partida de ajedrez entre un hombre solo y un fantasma que comía truchas. El vínculo se profundizó de formas que aún me cuesta articular. Dejó de ser una simple transacción. Se convirtió en una vecindad silenciosa, en una coexistencia regida por señales y favores mutuos. Recuerdo el problema con los jabalíes. Una piara se había vuelto agresiva, acercándose demasiado a la casa, destrozando el huerto que con tanto esfuerzo intentaba mantener. Una noche, el sonido no fue el zumbido, sino un estruendo sordo y poderoso de madera, quebrándose en la distancia, seguido de un profundo silencio. El silencio que sigue a una demostración de poder. No sentí miedo, sino una extraña calma. Supe que el mensaje no era para mí, era para ellos. A la mañana siguiente, el sendero que usaban los jabalíes estaba bloqueado por 3 troncos de coigüe que ni una cuadrilla de hombres podría haber movido. No había marcas de herramientas, solo la impresión de una fuerza descomunal y precisa. Los jabalíes nunca más volvieron. Esa noche, mi ofrenda fue doble. Los episodios se sucedían, cada uno un nuevo párrafo en nuestro diálogo sin palabras. Una tarde de otoño, un día engañosamente claro y brillante, me acerqué al tocón y sentí el zumbido. La barrera, la orden de detenerme, fue frustrante, porque el aire era perfecto, sin una nube en el cielo. Pero obedecí. Dejé la lata a mitad de camino y volví sobre mis pasos. Al darme la vuelta, vi algo en el borde del tocón que no estaba antes, a una única rama de lenga, un árbol que solo crece en las altitudes superiores, mucho más allá de mi propiedad. La reconocí por el tono rojizo de sus hojas. 2 horas después, el cielo se desplomó. Un viento blanco, una de esas tormentas súbitas y asesinas de la Patagonia, bajó de la montaña con una furia increíble. Me habría atrapado en campo abierto, desprotegido. Él
no solo vivía en el bosque. Él leía el bosque, el cielo, el viento, y me había advertido, la deuda ya no era solo de mi padre. Ahora, yo también le debía la vida. El año de la sequía fue el más duro. Los arroyos se convirtieron en hilos de barro, el pasto se volvió amarillo y quebradizo, y el nivel del pozo de la casa bajaba cada día de forma alarmante. El silencio del bosque se sentía sediento, agrietado. Mis ofrendas de agua, además de la comida, se sentían como una gota en el océano. Una noche, me paré frente al tocón y no dije nada. Solo dejé que mi desesperación, mi miedo a perder la casa, a que la tierra muriera bajo mis pies, se proyectara en el silencio. Fue una plegaria sin palabras, dirigida a la única otra alma que habitaba mi mundo. Volví a casa, sintiéndome vacío y estúpido. ¿Qué podía hacer él contra la falta de lluvia? ¿Qué esperaba yo? Pero la desesperación te hace recurrir a dioses extraños. Y el mío vivía a medio kilómetro de mi cocina. El silencio tiene un sonido aquí afuera. Y esa noche sonaba a ruego desesperado. A la mañana siguiente, la lata estaba vacía como siempre, pero a su lado había un pequeño montículo de tierra húmeda. Excavando con cuidado, encontré un manojo de tubérculos de un color pálido y una forma extraña que nunca había visto. No eran papas. No eran nada que creciera en mi huerto. Los limpié de la tierra negra y fértil de la que habían sido arrancados. Una tierra que no era la mía, seca y polvorienta. Por instinto, corté uno por la mitad. La pulpa era casi blanca, fibrosa, y estaba increíblemente saturada de agua. Al apretarla, un líquido claro y espeso goteó sobre mi mano. Eran una fuente de agua, en una reserva. No sé dónde los encontró, en qué rincón profundo y olvidado del bosque, pero me los había traído. Era un gesto que trascendía cualquier pacto. Era cuidado. Era un acto de empatía. Él entendía mi necesidad. Entendía mi miedo, salvó mi pozo, y con él, mi hogar. La amenaza, cuando llegó, no lo hizo con garras ni con colmillos. Llegó con el zumbido de un dron y el eco de risas demasiado altas en el valle. El turismo de aventura, grupos de gente de la ciudad, vestidos con ropas de colores brillantes, que profanaban la paleta de verdes y marrones del bosque. No caminaban por la naturaleza, la invadían. Dejaban su basura, sus gritos, sus sendas improvisadas que pisoteaban el delicado equilibrio del sotobosque. Los odiaba con una ferocidad que me sorprendió. No era solo porque rompían mi soledad, era porque sentía de forma visceral que estaban profanando su hogar. Cada vez que escuchaba sus voces o el vuelo metálico de un dron, mi primer instinto era mirar hacia la línea de los árboles, con una ansiedad protectora que se había convertido en mi segunda naturaleza. Él recuerda, me decía a mí mismo, él recuerda un mundo sin ellos. Inevitablemente, ocurrió. Un grupo de excursionistas de Buenos Aires, mal equipados y peor asesorados, se perdió buscando un mirador que solo existía en sus mapas de Instagram. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo cercano. En menos de un día, el mundo exterior se derrumbó sobre mi santuario. Camionetas de Gendarmería Nacional, voluntarios, y lo peor de todo, helicópteros. El sonido de las aspas cortando el aire se convirtió en una tortura constante, un martilleo en el cráneo que ahogaba el silencio del bosque. Era el sonido del mundo moderno, con toda su fuerza bruta, buscando en los rincones oscuros. A mi paz se hizo añicos. El ritual nocturno se volvió imposible. No podía arriesgarme. El bosque, por primera vez, se sentía hostil para mí también. Era como si su miedo, su necesidad de esconderse, se hubiera filtrado en el aire mismo. Durante 2 semanas, viví en un estado de paranoia constante. Las entregas se detuvieron. El tocón quedó vacío. Cada noche, me asomaba a la ventana y miraba hacia la oscuridad, sintiendo una culpa terrible, como si estuviera abandonando a un amigo enfermo. El silencio que me devolvía el bosque era diferente. No era el silencio expectante y vivo de antes. Era un silencio tenso, muerto, un silencio de ausencia. La criatura se había replegado a las profundidades, escondiéndose de los motores y las luces y los perros de búsqueda. Y yo, por primera vez, sentí la soledad de una forma absoluta. La ausencia del ritual dejó un agujero en mi vida que ninguna conversación humana podía llenar. El pacto no era una carga, era mi
ancla, y sin ella, estaba a la deriva en un mar de ansiedad. Los gendarmes vinieron a mi casa. Un oficial joven, con ojos cansados pero atentos, me hizo las preguntas de rigor. ¿Había visto algo? ¿Personas? ¿Luces? ¿Fogatas? Yo negué con la cabeza, manteniendo mi voz neutra, mi mirada baja. Me sentía como un traidor mintiendo a la autoridad. Pero la lealtad a mi pacto era más fuerte. ¿Y actividad animal inusual?, preguntó, casi como una ocurrencia tardía. A veces los pumas bajan cuando hay movimiento de gente en C. Me secó la boca. No, nada, dije, solo lo de siempre. Cada palabra era una mentira calculada, y cada mentira añadía un ladrillo al muro que me separaba del resto del mundo. El precio del secreto empezaba a manifestarse no como un peligro físico, sino como un veneno en el alma. Me estaba convirtiendo en un mentiroso, en un guardián de sombras. El casi desastre llegó de la mano de un voluntario, un chico de la ciudad, entusiasta de la tecnología, convencido de que podía resolver el misterio con sus gadgets. Durante una charla casual, en el almacén del pueblo, lo escuché jactarse de haber instalado unas cámaras trampa en puntos estratégicos, cerca del límite del parque, para ayudar en la búsqueda. Captan cualquier movimiento, de día o de noche, dijo con orgullo. Se me congeló la sangre en las venas. Un ojo digital, incansable y sin prejuicios, vigilando la noche. Mi mente se disparó. ¿Dónde? ¿Cuán cerca? La posibilidad de que una imagen, una sola imagen, pudiera destruir 50 años de silencio, era tan real que sentí náuseas. El secreto de mi padre, y ahora el mío, estaba a un clic de distancia de convertirse en un circo mediático. Pasé los siguientes 2 días en un frenesí silencioso. Al amanecer, recorría el perímetro de mi propiedad, buscando el brillo antinatural de una lente, el plástico negro contra la corteza de un árbol. Mi corazón latía con la fuerza de un animal atrapado. No estaba buscando una cámara, estaba cazando un ojo electrónico que amenazaba con exponer el alma de mi mundo. Finalmente, la encontré, atada con una correa de nylon a un ciprés viejo, a no más de 50 metros del tocón. La lente apuntaba directamente al sendero, a mi sendero. Una ola de furia y pánico me recorrió. No podía simplemente romperla. Encontrarían los restos. Sabrían que alguien la había descubierto. Tenía que desaparecer, sin dejar rastro. La única prueba de su existencia tenía que ser el vacío que dejara. La noche siguiente se desató una tormenta, lluvia y viento, la tapadera perfecta. Desempolvé el viejo equipo de caza de mi padre en un traje de camuflaje desgastado, un pasamontañas, guantes. Mientras me vestía en la penumbra de la casa, me vi en el espejo. Era una silueta extraña, un fantasma preparándose para una guerra silenciosa. No era solo por la criatura, lo hacía por mi padre, por su legado de silencio, por la deuda que me había dejado. Salía la noche moviéndome lentamente, usando el ruido del viento para ocultar mis pasos. Cada rama que crujía bajo mis botas sonaba como una confesión. Me arrastré los últimos 20 metros por el barro helado, con el corazón en la garganta, la lluvia empapándome hasta los huesos. El silencio tiene un sonido aquí afuera, y esa noche sonaba a mi propia respiración contenida. Llegué al árbol. La pequeña luz infrarroja de la cámara parpadeaba de forma intermitente, un pulso de vida artificial en el corazón de la naturaleza. Con las manos temblorosas y entumecidas por el frío, trabajé en la hebilla de la correa. Mis dedos, torpes, resbalaban. El miedo a que alguien apareciera, a que la propia criatura me viera y malinterpretara mis intenciones, era una presión física en mi pecho. Finalmente, la correa cedió. Sostuve la cámara en mi mano, un objeto frío, pesado, lleno de un potencial destructivo inmenso. La metí dentro de mi abrigo y me retiré con el mismo cuidado agónico, borrando mis huellas en el barro lo mejor que pude. Volví a la casa empapado, temblando, no solo de frío, sino de la adrenalina y la transgresión. El secreto ya no era un pacto pasivo, ahora era una conspiración activa. Sostuve la cámara en mis manos, en la seguridad de mi cocina. Podría haberla destruido, pero hice algo peor, o mejor. La abrí y saqué la tarjeta de memoria. La puse en mi computadora. Había docenas de videos. Un zorro pasando un ciervo. Y luego, a las 3 de la madrugada de la noche anterior,
Una imagen borrosa por la lluvia, no era clara, solo una sombra enorme, más alta que ancha, moviéndose con una fluidez que no era animal ni humana, en el borde del encuadre. Se detuvo por un segundo, y pareció girar su cabeza directamente hacia la cámara, como si supiera que estaba allí. Se desvaneció en la oscuridad. Borré el archivo. Destruí la tarjeta de memoria, pero no pude borrar la imagen de mi mente. Y supe una cosa con certeza. El precio del secreto era mi paz. El mundo exterior ya no era una amenaza lejana. Estaba en mi puerta y ahora yo era el único guardián. Si el precio de este secreto te parece alto, espera a saber lo que estaba en juego de verdad. La verdadera razón de todo, porque después de esto, todo cambió. La relación, el pacto, el misterio. Todo se volvió más profundo, más personal. Si sentís esta tensión, este miedo a que todo se derrumbe, deja un like para hacérmelo saber. Suscríbete y compartilo. Porque en la próxima parte de esta confesión, la criatura hizo algo que rompió todas las reglas. Algo que me demostró que no estaba protegiendo a un animal. Estaba protegiendo a una persona. Y lo que descubrí en los diarios de mi padre me preparó para la verdad más grande de todas. Cuídate, porque la verdadera revelación está por llegar. La tormenta amainó, pero la verdadera tempestad acababa de desatarse dentro de mí. Los excursionistas fueron encontrados, la gendarmería se retiró, y el silencio volvió al bosque. Pero era un silencio enfermo, un silencio teñido de mi propia paranoia y de la culpa por haber interrumpido el ritual. El mundo exterior se había ido, pero había dejado una cicatriz en mi paz. Un recordatorio permanente de lo frágil que era nuestro secreto. Fue entonces cuando mi padre empezó a apagarse de verdad. El cáncer, que había sido un enemigo lento y distante, aceleró su marcha con una crueldad metódica. Su cuerpo, que antes era un instrumento de precisión para medir la tierra, se convirtió en un mapa de su propio dolor. El hombre que había sobrevivido a un árbol caído, que se había arrastrado por el barro a los 70 años para desmontar una cámara. Ahora no podía caminar desde su cama hasta la cocina sin que le faltara el aire. La rutina que había sostenido su vida durante 53 años se rompió. El atardecer llegaba, y él solo podía mirar por la ventana, hacia la línea de los árboles, con una angustia silenciosa. Una tarde, la luz dorada del final del día inundaba su habitación. Estaba más pálido que de costumbre, y su respiración era un susurro frágil. Yo estaba sentado a su lado, sin saber qué decir. Las palabras se sentían inútiles. Entonces, él giró la cabeza lentamente y me miró. No había súplica en sus ojos. Había una orden, una transferencia de poder. Sus ojos se desviaron de los míos hacia la puerta, y luego hacia el sendero que se perdía en la espesura. No necesitó decir nada. El mensaje era tan claro como un ángulo recto en uno de sus mapas en Tai. Era la hora, y él no podía ir. El peso de su mirada era el de una vida entera de lealtad. Me levanté. Fui a la despensa y tomé la lata de metal. Al sostenerla, se sintió diferente, infinitamente más pesada. No contenía solo trucha ahumada. Contenía la última voluntad de un hombre moribundo. Contenía la continuación de una promesa hecha mucho antes de que yo naciera. Una deuda es una deuda. Y esa tarde, mi padre me la estaba entregando en vida, con su último aliento de voluntad. La caminata hacia el Tocón esa tarde fue un peregrinaje. Cada paso era pesado, solemne. El aire estaba inmóvil, el bosque en un silencio reverencial, como si también supiera que algo estaba terminando. No sentía miedo, ni la adrenalina de mis misiones nocturnas. Sentía una tristeza profunda y abrumadora. Iba como un emisario, llevando un mensaje que no quería entregar. El sol se hundía detrás de los picos, pintando el cielo de tonos violentos de naranja y púrpura. La belleza del paisaje era casi un insulto a la fealdad de la enfermedad que consumía a mi padre. Llegué al Tocón, el altar de madera erosionada que había presenciado medio siglo de esta extraña comunión. El lugar se sentía sagrado, cargado con la energía de miles de atardeceres como este. Dejé la lata en el hueco ennegrecido, el gesto mecánico, pero mi corazón no estaba en él a mí. Mi corazón estaba en la habitación con el hombre que se desvanecía, y supe que tenía que hacer algo más. Rompí la regla más importante, la de no esperar, la de no hablar, la de no interactuar. Mi cuidali
frente al tocón, con la última luz del día muriendo a mi alrededor. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propia sangre en mis oídos. Respiré hondo y las palabras salieron en un susurro ronco apenas audible, tragadas por la inmensidad del bosque. Está enfermo, dije. Está muy enfermo. No va a venir más. La confesión quedó flotando en el aire frío. Una verdad desnuda ofrecida a la oscuridad que se avecinaba. Fue el acto más vulnerable de mi vida. No estaba hablando con un animal. Estaba informando a un amigo de la familia de una muerte inminente. Esperé un segundo más, medio esperando una respuesta, un sonido, una señal, pero no hubo nada. Solo el silencio, que ahora parecía comprender, compartir mi dolor. Me di la vuelta y caminé de regreso a casa, sintiendo que había cerrado un capítulo que mi padre ya no podía cerrar por sí mismo. A la mañana siguiente, la casa se sentía más silenciosa que nunca. Mi padre había tenido una noche agitada, y su respiración era aún más superficial. La enfermera dijo que no quedaba mucho tiempo. Durante todo el día, una pregunta me torturó. ¿Qué encontraría en el tocón? Mi lógica me decía que la lata estaría vacía, la comida tomada como siempre. Pero mi instinto, esa parte de mí que ahora estaba sintonizada con el lenguaje del bosque, temía otra cosa. Temía la indiferencia. Temía encontrar la lata tal como la dejé, la comida intacta, una señal de que sin mi padre, el pacto no significaba nada, que yo era solo un sustituto no aceptado. Al atardecer, hice la caminata con el corazón en un puño. No iba a dejar una nueva ofrenda, iba a buscar una respuesta. Iba a saber si la criatura había entendido, si le importaba. La idea de que su amigo de 53 años estuviera muriendo y que a él no le importara, era, por alguna razón, insupportable. Cuando llegué al claro, vi la lata desde la distancia, y mi corazón se hundió. Estaba allí, en el mismo lugar, brillando débilmente, bajo la luz crepuscular. La comida estaba intacta. Mi susurro había sido en vano. El pacto estaba roto. Sentí una punzada de fracaso, de haber defraudado a mi padre en su lecho de muerte. Me acerqué lentamente, preparándome para la decepción, para recoger la lata y aceptar el final de la historia. Pero entonces, mis ojos se enfocaron en algo más, algo que no estaba allí la noche anterior. Justo al lado de la lata de metal, colocada con una precisión que desafiaba cualquier explicación natural, había una única y perfecta pluma, larga, ancha, con un borde blanco nítido contra el gris oscuro. Era una pluma de águila mora, el ave reina de estos cielos. No estaba simplemente caída allí. Estaba puesta como una ofrenda, como una flor sobre una tumba. La toqué con la punta de mis dedos. Estaba limpia, impecable. La levanté y la sostuve contra la luz moribunda. En ese instante, todo el miedo y la duda se desvanecieron, reemplazados por una ola de comprensión tan poderosa que me hizo tambalear. No era un rechazo, era todo lo contrario. Era la respuesta más elocuente y desgarradora que podría haber recibido. No había tocado la comida, porque entendía que la ofrenda ya no era sobre sustento. Mi mensaje había sido recibido y comprendido. La pluma no era un regalo, era un gesto de reconocimiento, de luto compartido, de finalidad. Era su forma de decir adiós. En ese momento, la criatura del bosque dejó de ser un algo en mi mente. Dejó de ser un misterio o una carga. Se convirtió en un alguien. Alguien que había amado a mi padre a su manera, y que ahora compartía mi duelo. El silencio tiene un sonido aquí afuera, y esa noche sonaba a un adiós compartido. Mi padre murió 2 días después, en paz, durante el sueño. Sostuve la pluma de águila en mi mano durante todo su velorio, un secreto tangible entre mi piel y la tela de mi bolsillo. En el silencio que siguió a su muerte, mientras ordenaba sus cosas, me encontré no con la necesidad de continuar el pacto, sino con una desesperada y ardiente necesidad de entenderlo. Ya no era suficiente dejar comida en un tocón. Necesitaba saber qué había sido realmente esa relación. De que hablaban en su lenguaje de objetos y silencio. ¿Qué secretos se habían confiado durante esas 5 décadas? El dolor de perder a mi padre se mezcló con la agonía de darme cuenta de que la parte más importante de su vida era un libro escrito en un idioma que yo no sabía leer. Me obsesioné. Tenía que encontrar la clave. Tenía que honrar su memoria, descifrando su vida secreta. Fue entonces cuando las encontré.
En una vieja caja de madera llena de teodolitos rotos y brújulas desmagnetizadas, estaban sus cuadernos de campo personales. No los oficiales que se entregan, sino los suyos. Décadas de anotaciones, cubiertas de cuero gastado. Al principio, solo eran mediciones, cálculos, dibujos topográficos. Pero al final del cuaderno de 1974, encontré la primera anomalía. Unas páginas arrancadas habían sido pegadas de nuevo, y en ellas, los dibujos cambiaban. No eran líneas de terreno. Eran bocetos toscos pero claros de una mano enorme, oscura, cubierta de pelo, dibujada en diferentes posiciones. Al lado de cada gesto, una palabra escrita con la caligrafía precisa de mi padre. Era un diccionario, el diccionario de un idioma imposible. Mi padre no solo estaba alimentando a la criatura, estaba aprendiendo a hablar con ella. Pasé noches enteras descifrando esas páginas. Eran un testamento a su paciencia infinita, a su mente metódica de agrimensor, aplicada a lo inconmensurable. Había docenas de gestos, una palma extendida hacia afuera, con la anotación, han detenerse, no pasar. Un dedo índice apuntando repetidamente al suelo en peligro, aquí en terreno inestable. Un puño cerrado que se abría lentamente en comida, ofrenda aceptada. Eran gestos de una inteligencia práctica, comunicando necesidades y advertencias básicas para coexistir en un entorno hostil. Pero, en el último cuaderno, el de finales de los 90, encontré el símbolo que lo cambió todo. Estaba dibujado con más urgencia, con el trazo del lápiz casi perforando el papel, una y otra vez, como si mi padre estuviera tratando de entender algo fundamental, algo que lo atormentaba. El símbolo era simple, pero su implicación era monstruosa. Era un dibujo de la mano apuntando directamente hacia el cielo nocturno, hacia las estrellas. Y justo al lado, el mismo gesto repetido, pero esta vez, la mano giraba y se apuntaba con firmeza a su propio pecho. Ancielon, yo miré el dibujo hasta que mis ojos ardieron. Repetí el gesto en el silencio de mi cocina. Ancielon, John, no era una advertencia sobre el clima. No era una indicación de dirección. Era una declaración de identidad. Una respuesta a la pregunta más antigua de todas. ¿De dónde viene? La frase que mi padre a veces murmuraba, él recuerda. Golpeó mi mente con la fuerza de un rayo. No recordaba solo el bosque, ni el accidente, recordaba el cielo. En mis manos no tenía solo el diario de un pacto con una criatura extraña. Tenía 50 años de una conversación con un náufrago. Y la verdad era tan grande, tan imposible, que el secreto de mi padre de repente parecía un universo entero colapsando sobre mi cabeza. Esto es más grande de lo que nunca imaginé, y el peligro real apenas estaba por mostrar su rostro. Si sentís el peso de esta revelación como yo lo sentí, si entendés que esto ya no es una historia de monstruos, sino algo más, te pido que me sigas apoyando. Deja tu like si te late el corazón como a mí, suscríbete porque lo que viene es la confrontación final, y compartí esta confesión. Porque la verdad que mi padre protegió estaba a punto de ser casada, no con rifles, sino con tecnología. Y yo era el único que se interponía en el camino. Cuidado, porque vas a entender por qué el silencio era tan importante. Al día siguiente del funeral, cuando la casa estaba sumida en ese silencio pesado y polvoriento que deja la pena. Una camioneta 4X4 blanca e impecable, con el logo de Parques Nacionales en la puerta, subió por nuestro camino de ripio. El sonido del motor era una ofensa, una intrusión de un mundo que no pertenecía aquí. Se detuvo frente a la casa, y de ella bajó una mujer. Llevaba un uniforme nítido, el pelo recogido en una coleta severa, y unos ojos que parecían registrarlo todo sin moverse. Se presentó como la bióloga, a cargo de un nuevo estudio regional. Su apretón de manos fue firme, frío. No estaba allí para dar el pésame. Estaba allí para trabajar. Y su lugar de trabajo, de repente, era mi hogar. Era la frontera de mi luto. Mientras me hablaba, sus ojos no se quedaban en mí, se desviaban constantemente hacia la línea de los árboles, hacia el sendero gastado, hacia el lugar donde nacía el secreto. Y supe, con una certeza helada, que el peligro ya no era un excursionista perdido, sino la autoridad misma, educada, implacable y con un presupuesto. No vino buscando una criatura legendaria, eso habría sido más fácil de desviar. Vino con una carpeta llena de gráficos y datos.
Me habló de lecturas sísmicas anómalas detectadas en un radio de 5 kilómetros, con epicentro justo en mi propiedad. Mencionó interrupciones inexplicables en el seguimiento satelital de un proyecto de monitoreo de pumas. Su lenguaje era técnico, preciso y aterrador. No estaba cazando un monstruo, estaba investigando un punto ciego en su red de vigilancia, una sombra en su mapa de datos. El ritual de mi padre, la simple presencia de la criatura, su existencia silenciosa, estaba creando una interferencia, una anomalía tecnológica que el mundo moderno no podía tolerar. No querían capturarlo, querían explicarlo. Waila Shentia, a diferencia de la leyenda, no se satisface con el misterio. Exige una disección. Quieren saber qué causa la sombra, y para ello, están dispuestos a encender todas las luces, sin importar lo que la luz pueda quemar. Sus preguntas eran bisturís. No me preguntó si había visto algo extraño. Me preguntó si había notado vibraciones inusuales en el suelo por la noche. Si había experimentado interferencias en la radio o el teléfono. Si había encontrado marcas o excavaciones no atribuibles a la fauna local. Cada pregunta me obligaba a mentir. Y cada mentira se sentía como si estuviera traicionando a mi padre y a la criatura a la vez. Negué todo, con una calma que me costó hasta la última gota de voluntad. Intenté parecer el simple hijo de un agrimensor, un hombre de tierra y herramientas, ignorante de satélites y sismógrafos. Pero sentía sus ojos analizándome, comparando mis respuestas con los datos de su carpeta. Mi paranoia empezó a crecer como la maleza en un campo abandonado. El secreto ya no era una historia que guardaba. Era una defensa activa contra un interrogatorio que apenas comenzaba. La carga ya no era solo emocional, era un riesgo legal y existencial. Entonces, me reveló la verdadera escala de su operación. En las próximas semanas, dijo, con una naturalidad que me heló los huesos, iniciaremos un estudio ecológico exhaustivo de la zona. Y luego, enumeró las herramientas de su invasión en un radar de penetración terrestre para mapear el subsuelo. Sensores de movimiento de alta frecuencia, trampas de ADN ambiental para capturar micropartículas de piel, pelo y saliva, en el aire y el agua. El cerco no se estaba cerrando con rifles y jaulas, sino con planillas y algoritmos. Eran más implacables. No buscaban un cuerpo, buscaban una prueba, un dato, una secuencia genética que rellenara el espacio en blanco de su mapa. En ese momento entendí la verdadera amenaza. No era la malicia, era la curiosidad institucionalizada. Una sed de conocimiento tan absoluta que no le importaba destruir lo que estudiaba en el proceso de conocerlo. Encontrarían algo, y su descubrimiento destruiría el santuario que mi padre había protegido con su vida. Cuando la bióloga se fue, la casa dejó de ser mi refugio. Se convirtió en el centro de un territorio sitiado. El silencio ya no era pacífico. Estaba cargado de la posibilidad de ser escuchado por oídos electrónicos. Empecé a ver amenazas en todas partes. El coche de un turista aparcado en la carretera me parecía un vehículo de vigilancia. Un destello en una colina lejana era la lente de un teleobjetivo. Me encontré caminando por mi propia casa de puntillas, hablando en susurros, como si las paredes tuvieran micrófonos. La paranoia era un veneno que se filtraba en cada aspecto de mi vida. Revisaba las cerraduras 3 veces por noche. Me despertaba con el más mínimo ruido, el corazón desbocado. El legado de mi padre no era solo una deuda, era una sentencia de aislamiento y vigilancia constante. Estaba solo, rodeado por un enemigo invisible que tenía ojos y oídos en todas partes. Él recuerda, me repetía, pero ahora el mundo también quería recordar. Y lo haría por la fuerza. El ritual del atardecer se transformó en un acto de resistencia desesperada. Ya no era una comunión tranquila, sino una operación clandestina. Tenía que continuar. El pacto era inquebrantable, una cuestión de honor. Pero cada caminata hacia el tocón era un riesgo calculado. Dejé de usar el sendero principal. Me movía entre los árboles, por rutas nuevas cada día, borrando mis huellas con una rama mientras caminaba. Solo salía en el crepúsculo más profundo, cuando la luz y la sombra se funden y el ojo humano y electrónico son más fáciles de engañar. Dejar la lata de trucha se convirtió en un acto que requería más planificación que una incursión militar. La alegría silenciosa del ritual se había evaporado, reemplazada por el sabor metálico del miedo.
Ya no era un guardián. Era un contrabandista de secretos, moviéndome en las sombras de mi propia tierra, rezando para no ser detectado. Una deuda es una deuda, pero el interés que estaba pagando era mi propia paz mental. La siguiente vez que vinieron, fue sin previo aviso. La camioneta blanca apareció al final de la tarde, justo cuando me preparaba para mi caminata. La bióloga no estaba sola. La acompañaba un técnico joven con una maleta metálica. Fingí estar reparando una cerca, con las herramientas de mi padre en las manos, intentando parecer ocupado y despreocupado. Me dijeron que iban a instalar un sensor de monitoreo atmosférico en el límite de mi propiedad. Mientras el técnico trabajaba, abriendo su maleta y revelando un dispositivo complejo de antenas y cables, la bióloga me distraía con preguntas triviales sobre el clima. Pude ver el aparato de cerca. Era pequeño, autónomo, con una pequeña luz que parpadeaba, un ojo y un oído permanentes, instalados a metros de nuestra frontera sagrada. Me sentí completamente indefenso. Mi traje de camuflaje y mis viejas tácticas de cazador eran inútiles contra esto. La tecnología era el verdadero depredador. La presencia constante del sensor y la presión creciente empezaron a afectar al otro lado del pacto. En el bosque cambió. El zumbido grave y resonante, esa barrera sónica que antes era una advertencia ocasional, se volvió casi constante en los días posteriores a la instalación del sensor. Era como un lamento, una señal de dolor o de estrés profundo que vibraba en el aire mismo. A veces, llegaba al tocón y encontraba la ofrenda del día anterior intacta, y al lado, un montículo de piedras negras, el símbolo que ahora asociaba con la advertencia en peligro. La comunicación entre nosotros, que había sido de cuidado y gratitud, ahora estaba dominada por el miedo. Él sabía que estaban aquí, sentía la invasión, y una culpa aplastante me consumía. Yo era el puente entre su mundo y el de los hombres, y por ese puente, ahora cruzaba un ejército de sensores y datos. Estaba fallando en mi única misión, en proteger su paz. La confrontación final con la bióloga llegó una semana después. Esta vez, vino sola, y su rostro ya no tenía la máscara de la cortesía profesional. Tenía la expresión de alguien que ha confirmado sus sospechas. No traía una carpeta, sino una tablet. Me mostró una imagen satelital, una mancha oscura, un vacío de datos, justo sobre mi bosque. La anomalía está activa, señor, dijo, con una voz fría y dura. Bloquea las señales. Absorbe las lecturas. Esto no es un fenómeno geológico. Hay algo ahí abajo, algo que interfiere activamente con nuestra tecnología. Luego, me dio el golpe de gracia. Tenemos autorización del gobierno federal para una prospección completa. Es una cuestión de seguridad nacional y soberanía ecológica. Empezamos el lunes, con o sin su permiso. El ultimátum estaba sobre la mesa. La cuenta atrás había comenzado. Ya no era una investigación, era una invasión justificada por la ley. Tenía menos de 72 horas. Esa noche no dormí. La casa era una jaula, y mi mente un torbellino de pánico y desesperación. Sabía que no podía detenerlos. El lunes, las camionetas llegarían, los hombres montarían sus equipos, y el bosque sería violado, medido y expuesto. La Creo, el náufrago de las estrellas, sería descubierto, y el mundo, con su mezcla de miedo y fascinación, lo convertiría en un trofeo o en un espécimen de laboratorio. El secreto de mi padre, su acto de compasión de 53 años, terminaría en un titular y en una jaula. Mientras miraba la oscuridad desde la ventana, mi desesperación comenzó a transformarse en una rabia fría y decidida. No podía luchar contra ellos, pero quizá, solo quizá, podía engañarlos. Saqué los viejos cuadernos de mi padre, los mapas, los símbolos. Si no podía ocultar la verdad, tendría que crear una mentira lo suficientemente grande como para que se la tragaran. Una mentira que redirigiera su casa. El silencio tiene un sonido aquí afuera, y esa noche sonaba a la forja de un plan imposible. Llevado por una desesperación que ya no puedo explicar, un instinto que gritaba que el tiempo se había acabado, fui al tocón esa noche. No para dejar una ofrenda. Iba a suplicar, a advertir, a despedirme. Era un acto de pura locura. Caminar hacia el corazón del peligro, en la víspera de la invasión. La luna era una astilla de plata, en un cielo negro y helado. Cada paso por el sendero era un eco de los 53 años de mi padre, y sentía su presencia a mi lado.
un fantasma de aprobación silenciosa. El aire estaba cargado de una electricidad que no era de tormenta, sino de finalidad. Sabía que, pasara lo que pasara, esta sería la última caminata, la última palabra de una conversación que apenas había comenzado a entender. No tenía un plan, solo tenía una deuda, y la desesperada necesidad de decirle que lo sentía, que había fallado, que el mundo de los hombres finalmente iba a romper nuestro santuario. Llegué al claro, y mi corazón se detuvo. No estaba escondido, no estaba en las sombras. Estaba de pie en el centro del claro, bajo la pálida luz de la luna, esperándome. Era la primera vez que lo veía por completo, sin el velo de los árboles, o la fugacidad de un vistazo infantil. Era viejo, inmensamente viejo. Su pelaje oscuro estaba veteado de un gris plateado, como la escarcha en un campo de invierno. Sus hombros, anchos como los de un oso, estaban encorvados no por la edad, sino por el peso de un tiempo incontable, y sus ojos no eran de un animal, eran oscuros, profundos, y contenían una tristeza tan antigua como las estrellas. No había amenaza en su postura, solo una calma resignada y una inmensa dignidad. Me miró, y por primera vez no sentí miedo. Sentí que estaba frente a una persona, alguien que había visto el nacimiento y la muerte de galaxias, y que ahora estaba varado en mi patio trasero. Se movió, y lo hizo con una lentitud deliberada, como un profesor asegurándose de que su alumno más torpe entendiera la lección. Levantó su mano enorme y oscura, una mano que podría haber partido un árbol en dos, y repitió los gestos de los cuadernos de mi padre, el gesto que yo había practicado en la soledad de mi cocina. Primero, su largo dedo índice apuntó directamente hacia el cielo negro, hacia el infinito salpicado de estrellas. Luego, con la misma lentitud solemne, giró esa misma mano y apuntó con firmeza a su propio pecho en cielo en yo. Las palabras de mi padre en el diario cobraron vida frente a mí, no como una teoría, sino como una declaración de hechos, tan sólida como las montañas que nos rodeaban. No era una criatura de este mundo, y en ese momento estaba reclamando su origen, contándome su verdad directamente, sin intermediarios. Luego, añadió algo nuevo, algo que no estaba en los cuadernos. Cerró su mano en un puño, lo sostuvo frente a su pecho, y luego lo abrió lentamente, los dedos extendiéndose como los pétalos de una flor nocturna. Era la imitación perfecta de una explosión silenciosa, un estallido suave y contenido. Repitió el gesto, 1, 2 veces, y entonces, con una precisión que me heló la sangre, su brazo se extendió y señaló un punto exacto en la oscuridad del bosque. El mismo lugar, al pie de la ladera, donde el ciprés había caído sobre mi padre en 1966. La verdad, me golpeó, no como un pensamiento, sino como un golpe físico que me robó el aire. El fuego en el cielo, que los viejos del pueblo a veces mencionaban de aquel año. La explosión silenciosa, el sidentí. Mi padre no había encontrado a una criatura del bosque. Había encontrado al único superviviente de un choque. No había refugiado a un animal. Había protegido a un náufrago. Todo encajó con una claridad dolorosa. Su silencio, su reclusión, su odio al sonido de los motores y las máquinas. No era un monstruo escondiéndose, era un refugiado. El último de su especie, o al menos, el último en este mundo. Él recuerda, me repetía a mí mismo. Ahora entendía que recordaba su hogar. Recordaba la caída. Recordaba un mundo que ya no existía para él ni mi padre. Un simple agrimensor, un hombre de líneas rectas y ángulos precisos, lo había entendido todo sin necesidad de palabras. Durante 53 años, no le dio comida a un animal, le llevó consuelo a otro ser solitario. El pacto no era una deuda de vida, era un tratado de amistad entre dos almas varadas, cada una a su manera, en un mundo que no las comprendía del todo. Y yo, su hijo, era el heredero de esa amistad imposible. En el mismo instante en que esta revelación cósmica se asentaba en mi alma, la santidad del momento se hizo añicos. Un haz de luz, blanca y afilada, cortó la oscuridad del bosque, barriendo el claro. «Señor, ¿está usted ahí?», gritó la voz de la bióloga. El sonido de su voz fue como una profanación. La criatura no hizo ruido, simplemente se desvaneció. No corrió, se disolvió en las sombras como si estuviera hecho de la misma noche,
un fantasma regresando a la nada. El espacio donde había estado, hacía un segundo ahora, estaba dolorosamente vacío. La bióloga no lo había visto, pero su luz seguía acercándose, y la vi aparecer en el borde del claro, con la linterna en una mano y su tablet en la otra. Su luz cayó al suelo, justo a los pies de donde había estado la criatura. Y allí, brillando débilmente sobre la hojarasca, había algo que no debería estar. Era un trozo de metal, no de este mundo. Era del color del titanio quemado, retorcido en un ángulo imposible, y tenía grabadas unas marcas finas y geométricas que no se parecían a ninguna escritura humana. Era una pieza de su nave. Una prueba. La prueba definitiva que la bióloga había estado buscando. Su luz se fijó en el objeto. Vi sus ojos abrirse de par en par, la incredulidad luchando contra el triunfo. ¡Ah, Dios mío! Susurró en ese segundo. El universo se detuvo. Tenía dos opciones. Podía dejar que lo cogiera, convertirme en el hombre que reveló el secreto más grande de la humanidad, y condenar a mi amigo a una vida de jaulas y laboratorios. O podía mentir. Podía enterrar la verdad más grande de la historia para proteger la única vida que mi padre me había encomendado. La frase resonó en mi cabeza, ya no como una herencia, sino como una sentencia. Una deuda es una deuda. Mi elección fue instantánea, visceral, nacida del amor y la lealtad. Di un paso adelante, interponiéndome entre ella y el objeto. Forcé una risa temblorosa que sonó extraña en el silencio del bosque. Con que aquí estaba, dije. Mi voz, un hilo tembloroso. El viejo alambique de mi papá. Se rompió hace años. Pensé que los zorros se habían llevado esta pieza. Ella me miró, sus ojos entrecerrados, la sospecha luchando con la lógica. Me agaché y recogí el trozo de metal. Se sentía extrañamente ligero, casi cálido al tacto. Lo sostuve para que lo viera, tratándolo como un trozo de basura sin valor. Escuché un ruido, pensé que eran carroñeros otra vez. Me desharé de esta chatarra mañana. Le estaba entregando la mentira más burda del mundo, pero la estaba entregando con la convicción desesperada de un hombre que protege a su familia. Ella no dijo nada, solo me miró, y luego al espacio vacío, y supe que había ganado. Había cambiado la historia del universo por la supervivencia de un amigo. El giro, el verdadero eco del legado de mi padre, vino más tarde, de vuelta en la seguridad de la casa, con el trozo de nave escondido en el fondo de un baúl. Mi mano rozó una pequeña caja de madera en la repisa. Dentro estaba el primer regalo que la criatura le había dado a mi padre después del accidente. Algo que yo había guardado desde niño. Una piedra oscura, lisa, guay pulida. Siempre pensé que era solo una piedra de río, especialmente bonita. Pero esa noche, al socinarla, por primera vez, no se sentía fría, se sentía tibia, como si contuviera un calor propio. La acerqué a mis ojos, en la penumbra de la cocina. Y entonces, lo vi. Justo debajo de la superficie negra y opaca, un patrón de luz, tenue y complejo, pulsaba con un ritmo lento y constante, como el latido de un corazón lejano. No era una piedra, era una llave. Era una herramienta. Era una promesa. Mi padre protegió al superviviente, pero a mí, el heredero, me habían dado el mapa. La moraleja final de esta confesión no es sobre el hombre contra la naturaleza, o sobre los monstruos que se esconden en la oscuridad. Es mucho más simple y mucho más difícil. Es sobre lo que le debemos a un extraño que está solo y asustado, sin importar de qué mundo venga. El verdadero legado de mi padre no estaba en las hectáreas que midió, sino en la única vida que protegió con su silencio. Ahora, esa deuda es mía. Vivo solo en esta casa, rodeado de un silencio que tiene sonido, y cargo con un secreto tan antiguo como las estrellas. Y a veces, por la noche, saco la piedra tibia y observo sus luces latir, y me pregunto si alguna vez tendré el coraje de averiguar qué puerta abre. Pero por ahora, basta con ser el guardián, porque al final, no somos dueños de esta tierra, ni de sus secretos, solo somos sus custodios temporales. Llegamos al final de esta confesión, pero no al final de la historia. El pacto continúa, y el silencio sigue aquí, más pesado que nunca. Si mi historia te tocó, si entendiste el peso de esta deuda, te pido una última cosa. Deja tu like, para honrar la memoria de mi padre. Suscríbete,
para seguir siendo custodio de este secreto conmigo, y compartilo con alguien que sepa lo que es proteger algo más grande que uno mismo. Y quédate atento, porque en el próximo video, recomendado que aparecerá en tu pantalla, quizás encuentres otra historia de deudas y silencios que merecen ser escuchados. Gracias por escucharme. Gracias por compartir esta carga.